Las entidades CDS se pueden utilizar como fuentes de datos en el contexto de los métodos AMDP. Para conocer cómo incorporar estas fuentes en este tipo de contexto, incluso en el SQL Script nativo, iremos a observar y entender a través de un ejemplo práctico lo que serían los pasos o los detalles a considerar para tener una implementación de un contexto independiente del mandante dentro de un método AMDP. Primero procedemos con la definición de una CDS que la iremos a utilizar para consumir los datos. Sería CDS con el índice 47. Le podemos poner CDS in AMDP por la descripción y con next asignamos lo que sería la orden de transporte para proceder con la selección de la plantilla Define View Entity. Con finish incorporamos en el editor el código fuente por la plantilla seleccionada. Iremos a mantener el modelo simple con una fuente por la selección principal DMO, después Booking para agregar desde esta fuente con control espacio Insert All Elements todos los elementos con la referencia a través del objeto semántico con Semantics, Amount, Currency Code con la correspondiente moneda de la última proyección que realizamos. Shift F1 para formatear la entidad, activamos y ahora procedemos con lo que sería el método en la clase ABAP. Iremos a aprovechar algunas de las clases que ya tenemos en lo que sería el contexto de la carpeta clases y por dentro del ZCLAMDP en la misma encapsulación pública podemos proceder con lo que sería la definición del método que iremos a utilizar. Antes de utilizar o empezar con la definición, iremos a proceder con la declaración de algunos tipos en base a las fuentes que utilizamos. La fuente como candidata principal sería una intersección con DM Customer. Podemos agregar la definición de esta tabla de persistencia para tener lo que sería un contexto de unos tipos con types begin of para tener lo que serían los tipos de los datos por los elementos que devolvemos. Y aquí en este bookings, por el nombre que le hemos asignado, podemos devolver lo que sería la parte del travel ID o incluso aún más, creo que ya tenemos este contexto de la MDP que se podría utilizar desde otra definición. Realmente esta definición estaría en lo que es para nosotros el table function. Desde aquí, desde esta implementación, podemos tener este travel ID hasta el carrier ID simplemente para tener algunos datos. Es para aprovechar y acelerar este proceso para tener lo que sería la tipificación de este tipo. Ahora nos interesa convertir todo este código en el código ABAP puro y duro, la separación por coma y de nuevo seguimos con la conversión en todos los elementos. Primero lo que sería esta separación, incluido el último elemento que tenemos por aquí y reemplazamos lo que serían los dos puntos. También se puede utilizar control F después de la inserción para indicar control F que reemplazamos dos puntos con lo que es la palabra reservada type. Replace all, reemplazamos todos estos cambios. Por aquí alguna se ha quedado fuera o incluso estaba en la parte derecha, no lo había visto y también nos ha matado lo que era el dos puntos de aquí. Tenemos que repetir lo que sería types dos puntos begin of y con la eliminación del key ya podemos seguir con lo que sería el tipo. Con end nos faltaría end of y después el nombre del tipo que lo copiamos y lo agregamos en la parte inferior y seguimos primero con doble clic en la pantalla principal de la cabecera de esta ventana, reduciendo el tamaño de la fuente para observar mejor este contexto. Y quiero seguir con la declaración de un tipo tabla en base al anterior, bookings T, que sería type table of, y el tipo anteriormente definido para utilizarlo e incorporarlo en la definición del siguiente método. Shift F1 iremos a formatear, ya tenemos un contexto visual mejor sobre esta implementación y ahora la idea y el objetivo de esta lección es de ver cómo sería posible leer un CDS o utilizar un CDS aparte de otras fuentes, aparte de otra lógica dentro de un método SQL Script representado por un AMDP ABAP Managed Database Procedure. Como nombre del método le agregamos readCDS
Y ahora con importing value podemos importar un valor, por ejemplo, para filtrar por un parámetro, importing value country. Con type podemos indicar un tipo por el tipo land1 que lo podemos asignar de esta manera, continuando con lo que sería un exporting value y le indicamos en el return para tener algún nombre para este tipo de parámetro y con type aprovechamos el tipo tabla anteriormente declarado. Ahora lo que queremos es utilizar dentro de la implementación, después de haber convertido este método en un método AMDP, el uso de la CDS. By Database Procedure for HANA Database Language. En el lenguaje seguiremos con lo que es el SQL Script. Agregamos el contexto del Options Read Only, aunque en la parte superior también se podría agregar lo que sería el contexto del AMDP, cómo podemos hacer este contexto. E iremos a ajustar el código con AMDP Options. Read Only también se podría agregar y dejar de esta manera el contexto de ejecución con Options Read Only o con Options Read Only en la parte inferior. Son opciones que podemos utilizar. Dejo la que tenemos en la parte inferior. Las dos formas son válidas. Y con Using iremos a tener lo que es la fuente DMO Customer, lo que hemos acordado. Y después la incorporación del uso de esta CDS porque es posible en algún escenario empresarial tener esta necesidad de consumir una vista entidad CDS. Return en la estructura de retorno que tenemos para la definición de este método, es decir, esta estructura de aquí, es la que iremos a utilizar en la selección y porque dentro de la consola, cuando utilizamos para ver los datos, iremos a implementar el método main del Object Oriented Data Class Run de la interfaz. Es posible también ver los datos y la idea es de poner alguna restricción por el volumen de los datos con un top directamente, top 10. Esta indicación del SQL Script top sería el equivalente del up2 en la parte del app SQL. Después agregamos lo que sería la fuente from. Empezamos con DMO Customer e indicamos que esta sería as Customer el nombre alias y procedemos con lo que sería un inner join. Después del inner join agregamos la CDS, le podemos indicar como alias a CDS y ahora necesitamos lo que es la intersección de los datos con el on customer.client es igual a cds.client y también agregamos lo que es el AND para copiar la misma condición y cambiar las columnas por lo que sería el Customer ID en esta fuente. Creo que lo tenemos con este alias, lo identificamos, este es el alias del Customer ID y este Customer ID va a coincidir con lo que es el Customer-ID de esta declaración por lo que sería la definición de la tabla. Si accedemos a la definición de la tabla navegando, iremos a observar este Customer ID como columna que forma la clave. Ya tenemos el contexto. Hice este on simplemente para observar un poco más adelante las implicaciones. De momento lo dejo de esta manera, agregando lo que sería el alias cds.travelID. Nos interesa ya preparar la salida. Esta salida tiene que ver con la manera en la que tenemos estos datos agregados, incluso con Alt-Shift-A se podía proceder con la copia en vertical de todos estos datos de las columnas, Control-C, Alt-Shift-A, volvemos al anterior contexto y por aquí iremos a agregar el filtro en breve para finalizar esta instrucción, Control-V, lo que hemos copiado. Ahora con el tabulador iremos a ajustar lo que sería el código que tenemos, el Travel ID estaría duplicado, dejamos un único campo, separamos por coma hasta llegar al último elemento y después nos faltaría agregar lo que serían los alias de cada fuente. Tenemos también el customer lo agregamos customer también por aquí, agregamos last name en este caso, el booking date y por último lo que es el carrier ID. Con este asunto y este aspecto, incluso agregando lo que sería el nombre dentro de las comillas dobles, podemos indicar que ya tenemos el código.
Ahora este código funcionaría correctamente. ¿Qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría pues agregar lo que es un where para observar lo que a través del customer.countryCode para tener también el filtro del parámetro de entrada. Country code es igual a importing value, y con control espacio iremos a recuperar el nombre del parámetro. Aún así, este error no tenía que ver con el filtro del where. Iremos a identificar el error. Nos indica que the source code of this class is incomplete. Es lo que nos falta. Parece que el end class no lo tenemos. En la parte inferior se había eliminado. End class lo tenemos de esta manera. Lo completamos. Y ahora importante, el error donde se quería llegar. El uso de la CDS estaría en un contexto del client specific y tiene una restricción de un single client. Es decir, el contexto por el nacimiento de la CDS es un contexto independiente del mandante. El método AMDP, en cambio, nace con un contexto independiente del mandante. No depende de algún mandante. Por eso no sería posible, aunque hemos puesto esta condición de aquí, este tipo de filtro, no sería posible utilizarlo dentro del método AMDP. Con esto queremos decir que ya no es posible juntar estas dos tecnologías, el CDS con el AMDP, para resolver algunos de los requerimientos empresariales. No queremos decir esto, sino que queremos ver otros detalles adicionales que habría que agregar en la parte superior. AMDP Options Read Only. Este Read Only lo tenemos abajo también, se podría dejar, lo eliminamos desde aquí. Iremos a observar Session Client en el control espacio y por aquí le tenemos que pasar el mandante. ¿Le pasamos el mandante por alguna variable de sesión? No. Le pasamos el mandante por lo que sería la palabra current. De esta manera hemos agregado un contexto dependiente del mandante en la ejecución o la restricción aplicada al método AMDP, y de esta manera lo podemos utilizar sin ningún inconveniente en este error. Y ahora volviendo a lo que anteriormente hice mención, que lo hemos agregado a propósito para observarlo, ya no sería posible utilizarlo porque de hecho esta columna del mandante a nivel de la vista no existe, porque este tipo de entidad depende de un único mandante, del mandante de ejecución, indistintamente de que aquí tenemos la columna client. Este client va a tener el mandante 100, tal como vimos en la anterior sesión. Esta fuente nace con esta dependencia del mandante. Por eso, en este contexto de tipo AMDP Option CDS Session Client Current, no tenemos que utilizar este tipo de on. Eliminamos, dejamos la condición del Customer ID, y por aquí iremos a indicar, nos indica que el Booking ID no aparece de esta manera por el alias. Lo podemos corregir, tenemos este alias del Booking ID, lo agregamos. Y lo mismo con Booking Date, esto lo tenemos realmente en la fuente del CDS y con el alias correspondiente lo agregamos, este Booking Date desde aquí, sería este Booking Date, y después lo dejamos con el alias Booking Date que realmente necesita la definición de este tipo, tal como observamos. El Carrier ID tenemos el mismo inconveniente, era el copy-paste, lo ajustamos rápidamente y dejamos lo que sería el Carrier ID, que lo tenemos en esta fuente con este alias, y ahora lo que sería el alias que espera nuestro tipo local. Con tipo local me refiero a lo que en la parte superior tenemos, y por aquí lo mismo con el guión bajo. Ya podemos decir que tenemos la implementación. Hay otra queja por lo que sería el error, que lo identificamos. Situando el ratón, se queja por lo del Booking ID, que tiene un nombre diferente. Probablemente lo tenemos con el Booking-ID. Esto sería esta parte de aquí. Bueno, lo podemos ajustar de esta manera con el as, y por aquí agregamos lo que sería el Booking ID. Probablemente era mejor definir los tipos desde cero y no copy-paste, porque hemos pagado, o al menos he pagado el coste invertido en el tiempo del copy-paste en el ajuste de la selección. Con esto lo que nos faltaría es agregar o seguir agregando
lo que es la ejecución. Queremos tener esta ejecución a través de la interfaz con interface if Object Oriented ADT class run para proceder con la implementación del método main, y dentro del método main queremos llamar a la clase que tenemos con este nombre. Iremos a utilizar lo que sería el separador para los componentes estáticos. Identificamos el readCDS que invoca el código del procedimiento almacenado a nivel de base de datos. Shift F1 para insertar la firma, y por aquí como country code le podemos pasar Estados Unidos. Recuperamos lo que serían los datos que devuelve. Recordamos este tipo de top 10 que hemos puesto simplemente para tener en la consola la ejecución de los datos, ya que si recibimos miles de registros, la consola no tiene la capacidad de mostrar o de pintar esta información, es simplemente a nivel de la consola. Evidentemente que en un contexto de un requerimiento empresarial este top no se agrega. Shift F1 para formatear el código que tenemos a nivel del método AMDP. Y por último, de nuevo utilizamos lo que es el out, y con lo que sería el método write iremos a tener la ejecución en la consola de este mismo código. Activamos F9 para observar los datos disponibles a través del uso de una CDS, restringiendo la condición de acceso al método AMDP a través del AMDP Options, y por CDS tenemos el Client Session Current, y por aquí los 10 registros seleccionados con una intersección desde una fuente que tenemos por la capa de persistencia, una CDS definida, y evidentemente que en estos métodos, repito, y probablemente lo había mencionado varias veces, simplemente quiero dejar claro que el objetivo de estos métodos es de agregar no este tipo de select, sino que una lógica más compleja que no se podría cubrir con los CDS. Por los demás aspectos utilizamos lo que es el Core Data Services como prioritario por delante de un aspecto de una MDP. Y resumiendo, terminamos aquí la sesión donde hemos aprendido cómo aplicar esta restricción del CDS Session Client en el uso de los métodos AMDP para consumir CDS.